Start recording. Siguiente tema es campos de fuerza. Tomen nota, campos de fuerza. Ya vieron que les he hablado de tres tipos de cargas. Cargas másicas, cargas eléctricas y también ya les empecé a hablar de cargas magnéticas. Ahí las tenemos. A cada una de ellas se asocia un campo. A las cargas másicas, ¿cuál es el campo que se les asocia? El gravitacional, que diríamos G con vector. Porque hoy lo vamos aquí, a diferencia de física 1, nos va a interesar como vector, así. No solo el 9.8, sino la dirección. ¿Ok? Luego, a las cargas eléctricas se les asocian los campos eléctricos. En la primera clase estuvimos viendo eso. ¿Sí? Eléctricos, ¿verdad? Y a las cargas magnéticas se les van a asociar campos magnéticos. ¿Qué letra ocupo? B grande. Ajá. Bien. Perfecto. Ahí estamos, ¿verdad? ¿Y qué es un campo? Miren, ¿qué es un campo? Yo me he quebrado la cabeza y el corazón queriendo determinar qué es un campo. Oiga, ¿qué dice la física oficialmente? Lamento decir que está en problemas, al igual que yo. O sea, no está tan fácil eso de saber qué es un campo. Si vais a buscar, y por cierto me deben una tarea para hoy, ya la voy a pedir. Si vais a buscar una definición a Google o a IA que te reúne documentos científicos y todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué te va a decir? Normalmente te va a decir que si esto es una carga másica, por ejemplo, una carga másica, en torno del espacio, el espacio que lo rodea, está impregnado de un campo gravitacional. Entonces el campo es como algo que impregna el alrededor de una carga. Así, campo gravitacional con las másicas, etcétera, eso. Pero campo de fuerza es el término general, sea de este o de este otro, se llaman campos de fuerza. Así como no sé en qué caricatura ustedes lo veían, pero un campo de fuerza. Entonces, campo de fuerza es el espacio que rodea a una carga de cualquier tipo, ¿ok? Y es que si esta carga, ahora usemos la imaginación, es el planeta Tierra, ¿ok? Es la carga másica, entonces viene un cuerpo por ahí, un asteroide, por ejemplo, se acerca al planeta, entonces ahí hay un campo de fuerzas, y entonces ese asteroide no pasa inadvertido y a cambio experimenta una fuerza, por eso entró a un campo de fuerza. El asteroide, debido a su masa, no debido a su físico, debido a su masa, experimenta una fuerza atractiva hacia el planeta Tierra y se lo chupa, en veces se logra escapar, en veces se lo absorbe y lo desintegra con su atmósfera o viene a golpear por ahí unos cuantos edificios, ¿verdad? Pero eso es la naturaleza. ¿Estamos? O cayó en el mar, la mayor parte es mar, cayó en el mar, pero también ahí habían pescaditos. ¿Okay? Entonces, eso es un campo de fuerza, digamos. Pero yo me he hecho la pregunta, ¿y el espacio cuando está impregnado de campo de fuerzas es diferente a un espacio que no lo está? Él en sí. Y yo casi que me he ido por una de las dos grandes líneas. Una de las líneas dice sí, la otra dice no. Digamos, si aquí hay una carga eléctrica, el espacio que la rodea, que se extiende hasta el infinito, ¿verdad? Pero es más perceptible cerquita, está impregnado de algo, ¿verdad? Hay algo ahí. Bueno, no. Mi respuesta es no hasta que aparece otra carga con quien interactuar. Ahí sí, antes no. ¿Me entiendes? Entonces, pero eso es pura filosofía, pero es importante ver qué hay. Y ahí van a ir encontrando, si se quieren ampliar un poquito, que sale del ámbito de este curso, lo de las partículas que se asocian a los campos.
por ejemplo, al campo gravitacional se le llama gravitón a la partícula que se asocia. Se le llama el gravitón. Oigan, escurridiza esa partícula para la ciencia oficial. Al campo eléctrico y al magnético, a ambos se les asocia el fotón, igual que la luz. Es la partícula que se les asocia. Al campo de Higgs se le asocia la partícula de Higgs, la partícula de Dios, el bosón de Higgs. ¿Se acuerdan? Ya han oído eso, para que vayan entendiendo los YouTube, digamos. Para ahorita les pregunto, ¿y qué están diciendo ahí? Vos explicame. Vos estudias en la UCA, tenés que saber, ¿verdad? Entonces, a cada campo se le asocia una partícula. ¿Ve? ¿Comprende? Entonces, por ejemplo, el fotón es una partícula que no tiene masa, pero sí tiene energía. Sí tiene energía y matemáticamente calculable y todo, ¿verdad? Pero no tiene masa. O sea, tiene ella solo energía. ¿Me entienden? Entonces, y así hay otras partículas asociadas a cada campo. En el caso del gravitón, no crean que es tan sencillo, es súper complicado porque la física está luchando por quererlo estudiar y está difícil la cosa, pues, o sea, están construyendo máquinas grandes, carísimas, o sea, aceleradores de partículas, me refiero, con el objeto de estudiarlo porque se sabe demasiado poco al respecto. Oye, sabe muy poco, ¿sí? Lo que yo he oído, les cuento, alguien escribió por ahí, y cuando yo cito a alguien es porque es alguien que pongo mucha confianza. Oye, dijo, la gravedad es más rápida que la luz. Así dijo. Pero Einstein dijo, y Einstein tiene muy pocas probabilidades de equivocarse. Oigan, todo eso que dicen que Einstein se equivocó, normalmente es paja. Einstein no se equivocaba. Él tenía una seguridad en lo que hablaba y siempre la historia le venía dando la razón. ¿Ok? Entonces Einstein dijo, en este universo no hay nada más rápido que la luz. ¿Ven una contradicción entre estos dos autores? Yo no la veo. ¿Por qué? Porque Einstein dijo, en este universo lo más rápido que existe es la luz. No hay nada más rápido que la luz. ¿Ok? Entonces, él no está en contradicción contra el que dijo el gravitón es más rápido que el fotón, más rápido que la luz. Porque Einstein también dijo, por un lado dijo, en este universo no hay nada, la luz es el cielo, el límite. Pero también dijo Einstein mismo dijo, las leyes tienen un ámbito. Dentro de su ámbito se cumple. Fuera de su ámbito, no necesariamente. Entonces mi conclusión es bien simple. El gravitón está fuera de esto. Y por eso es tan difícil. Porque si es más rápido que la luz, y en este universo lo más rápido es la luz, entonces él está fuera de este universo. ¿Ven? ¿Ven? Entonces, así saco yo mis conclusiones, porque estudio a estos grandes autores, entonces, los estudio, y así concluyo. Entonces, sí, está difícil que lo logren perforar. Oye, entonces, está muy difícil, la física está luchando por lograr algo aquí, pero parece que está bastante lejos de lograr algo. Oye, y por ahí vamos. Entonces, campos de fuerza. Vamos a entrar al tema campos de fuerza. Después de haber dado esta introducción filosófica, vamos a hacer esto. Miren, si yo tengo una partícula Q1 y otra carga, me refiero, Q2, entonces voy a asumir las positivas, oigan. Esta le hace una fuerza F2 o F1-2 o F12, como sea, que le llamemos. Pero es la fuerza neta en dos, solo hay una. Entonces, se dice en otra escena, vuelvo a tener Q1 y aquí desaparece Q2 y con ella desaparece la fuerza, ¿verdad? Entonces, lo que se dice es que aquí hay, en cambio,
Eso solo son sombras, fantasmas, espectros. Un campo E2, güey. En ese punto donde estaba la partícula, hay un campo E2. E2. ¿Ok? No está ya la partícula, tampoco está la fuerza. Lo que hay allí es un campo de fuerzas, que si la partícula entra allí, va a experimentar una fuerza. Estamos. En términos generales, el campo de fuerza se mide así. Miren, es una manera bastante inteligente de hacerlo. Quiero medir el campo de fuerza en este punto, observen, en este punto del espacio, ahí lo dejo, no le quiten la atención, en ese punto del espacio. Quiero medir el campo de fuerza. ¿Hay campo de fuerza ahí? Sí, todo este salón está preñado de gravedad. Entonces, ahí está un campo de fuerza, y es la gravedad. Entonces, ¿qué es lo que traigo? Traigo un saco de harina de 2 kilogramos de masa, porque aquí en la gravedad nos interesa la masa. No de qué está hecho, la masa nos interesa. Traigo un saco de harina y lo pongo en ese punto donde me interesaba medirlo. Ahí está el saco de harina. Entonces, con un instrumento mido cuánta fuerza experimenta el campo de harina debido al campo. ¿Cuánta fuerza experimentaría con los datos conocidos para usted? Debido a estar en este campo, ¿cuánta fuerza experimenta el saco de harina de 2 kilogramos? ¿Hoy? 19.6. 19.6, ¿va? 19.6. Y la dirección ya la hiciste así, Alex. Ajá. Experimenta una fuerza que sigan utilizando la imaginación. Un vector apunta directamente hacia abajo y mide 19.6. Entonces, vamos a asumir que no te pones la gravedad, porque es la que andamos buscando, no la fuerza. Pero ya sabemos la fuerza. Entonces, en este ejemplo, hacemos así. Vale, otro ejemplo. Es decir, aquí tengo una fuerza de, que es lo mismo que el peso. ¿Verdad? Así, ¿ve? Entonces, esa es la fuerza, ¿verdad? Y es un saco de harina de 2 kilogramos, ¿verdad? Entonces, si vos dividís da 9.8 newton por kilogramo. Y como es de vector, le podemos poner negativo K. Queda así, para que no se grabó. G es igual a 9.8 newton por kilogramo. Negativo K le puse. Para dar la dirección, va así, matemáticamente. Entonces, ahí la tienen, para lo que no se grabó ahí arriba, ahí quedó. Entonces, la gravedad la calculamos, no la sabíamos, partimos de los datos que nos dio Alex. Entonces dice, un saco de harina de 2 kilogramos experimenta una fuerza de 19.6 newton en la dirección negativo K. Entonces hacemos la división, fuerza entre masa, y el resultado te da 9.8 newton por cada kilogramo. Cuando decimos la aceleración de la gravedad de la Tierra es de 9.8 newton por kilogramo, que cada kilogramo de masa que está metido en ese campo experimenta 9.8. Como eran 2 kilos, 19.6. Si fueran 3 kilos, ahí hacen la cuenta. ¿Comprende? Entonces, lo que hemos dicho en síntesis es esto, tómese nota, de que el campo gravitacional es fuerza entre masa. ¿Ok? Eso es lo que hemos hecho. Esa es una forma de medir el campo. Oiga, llevar un saco de harina, si quieres medir el campo gravitacional, por ejemplo, a las vecindades del planeta Júpiter, lleva tu saco de harina allá, ponlo allí y con una balanza mide el peso. Y divides el peso entre los 2 kilogramos y ahí te va a dar la fuerza de gravedad del planeta.
En términos generales, de electricidad, mejor dicho, campo eléctrico va a ser fuerza entre carga. Este es general, fuerza entre campo tal es fuerza entre carga, ya sea másica, eléctrica, menos y magnética, ahí nos quedamos pendientes. Oiga, lo estamos dejando por último, es más complicado. Ajá, porque si vieron por ahí, las cargas magnéticas eran vectores, por ahí en la B chiquita que anoté. Entonces, ahí estamos, esta es nuestra fórmula, campo eléctrico es fuerza entre carga, esa. Ajá, o sea, sería la fuerza que cada coulomb de carga experimenta, la fuerza que cada kilogramo experimenta. ¿Okay? Vamos, quiero chequear tiempo. Estamos bien, 10:40. Sí, vamos bien. Entonces, ese es el concepto matemático de campo. ¿Okay? Fíjate que si tienes, por ejemplo, no, una línea preñada de carga, una distribución lineal de carga. Dije que aquí en campo sí vamos a usar distribuciones, no solo puntuales. Tenemos esa línea de carga, ¿sí? Tiene una densidad lambda. Ya voy a explicar qué es lambda. Y la geometría la describimos que es un segmento de círculo de radio R y ángulo phi. Fíjense, quiero ver, vean si lo he hecho bien. La geometría la definí con el radio y el ángulo. Con eso basta. Ya se conoce la geometría. ¿Ok? Te mide un radio R y un ángulo phi. Ya con eso te describí la geometría, las dimensiones del cuerpo. Y luego la preñez de carga. Cuán preñado está de carga. Eso es lo otro. Que sí. Lambda se dice. ¿Qué significa lambda, damas y caballeros? Miren, lo voy a hacer con carga máxima. Ustedes tienen un rollo de alambre. Regálenme su atención, quizás. Quiero que digan eso primero. Vaya, traemos un rollo de alambre, de cobre, pesadito el alambre, ¿ok? Y entonces, ¿cuánto pesa ese alambre? Bueno, hagamos una cosa. Cogemos 1 metro de ese alambre, solo 1 metro, y lo ponemos en una báscula y vemos cuánto pesa. Pónganle que pesó 100 gramos el metro. 100 gramos el metro. Entonces, podemos decir que la lambda, tomen nota ustedes, la lambda de ese alambre, ahí dicen, traemos un rollo de alambre que pesa 100 gramos 1 metro. Además es uniforme, no es más panzón de una punta que de la otra, es uniforme. No es más grueso de unas partes que de otras, es uniforme. Entonces, lambda es igual a 100 gramos por metro. Así escriban, lambda igual 100 gramos sobre metro. Cada metro de este rollo de alambre pesa 100 gramos. Ese es lo que trae en la viñeta. Porque cuánto pesa el rollo depende cuánto alambre trae. Entonces, la viñeta es mejor ponerle la lambda. Este alambre es de 100 gramos por metro, ¿verdad? La lambda. Si tenés 10 metros, son 1000 gramos, a 1 kilogramo. Si tenés 20 metros, 2000 gramos. Si tenés medio metro, 50 centímetros, 50 gramos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es lambda. Traduzcanlo a coulomb nomás. Aquí, ¿cuánta carga hay? Hay, digamos, por dar un ejemplo, le voy a dar un ejemplo numérico, va a ser igual a 10 microcoulomb por metro. Cada metro de esa línea tiene 10 microcoulomb de carga. Si así son 2 metros, tiene 20 microcoulomb de carga. Eso es lambda. Entonces, aprovecho explicarles las densidades superficiales.
Esta era la primera, la que acabamos de hacer. Tantos gramos por metro. Tantos gramos por metro. Masa entre longitud. ¿Ok? La sigma entre área. Por ejemplo, se dice papel base 20 para que no lo masque la impresora. Base 20, ¿qué significa ese 20? Es la cantidad de gramos que pesa cada unidad, es la cantidad, este ven libras, 20, base 20, ustedes son 20 libras, en veces dicen 20 libras. Es la masa, aunque la libra es peso, la masa que tiene cada unidad de área, cada unidad de área. Eso es. ¿Cuál es la unidad de área ahí? Pues no la recuerdo bien, pero son 500 páginas tamaño A1, algo así. ¿Me entiendes? Ellos, los de papelería, usan una unidad de área que no es el metro cuadrado como SI, les es más conveniente una. El área de ellos la miden, es 500 páginas de papel a tal. Así miden el área ellos. Entonces, 500, base 20 quiere decir que 500 un área de 500 páginas, tamaño tal, pesa 20 libras. ¿Comprende? Es una densidad superficial la base del papel. Y base 16 es que solo pesa 16 libras, esa misma cantidad de papel. Y así tenemos también la que están más acostumbrados, que es masa entre volumen. Los gramos que caben por cada metro cúbico. Para electricidad hacemos lo mismo. Serían coulomb por metro cuadrado, coulomb por metro y coulomb por metro cúbico. Densidad. ¿Ok? Entonces, con eso ya queda explicado lo de lambda. Se va a seguir ocupando, por eso le dediqué bastante tiempo. Y vamos a tratar de terminar este ejercicio. La pregunta es, ¿cuánto vale el campo en el origen, en el centro? ¿Cuánto vale el campo en el centro? Entonces, lo que se hace, miren, la fórmula general que vamos a ocupar es que campo es igual a carga entre radio al cuadrado por la constante por el R unitario. Esa es la fórmula. Es parecida a la anterior, ¿verdad? Esa es la fórmula de campo, pero esto para cargas puntuales nomás, o esféricas. Para acá, esa fórmula solo es para cargas puntuales o esféricas, no es para segmentos de círculo. Entonces esa fórmula es la carga, el campo que produce una carga puntual o una carga esférica, un sol, por ejemplo. Se parece a la ley de Coulomb, ¿va? Y a la cuarta ley también. ¿Ok? Solo que solo lleva una Q, no lleva dos Qs. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que se hace es particionar cargas puntuales, así, particionar, y se toma un diferencial de carga, aquí, un diferencial de carga, miren, un diferencial de carga. Luego, tomas un vector posición entre la fuente del campo, que es el agresor, y el lugar donde estaría la víctima, que es el punto donde te pedí el campo. Yo te dije que calcules el campo en U, ¿verdad? Entonces el vector posición va a ir desde el agresor, que es el que produce la fuerza y el campo, hacia, sería la víctima, pero en este caso, como no hay víctima, es el punto donde te pedí el campo, donde debería ubicarse la víctima. ¿Ok? Entonces trazas al vector R, ¿sí? Y ahí va a estar el campo. El campo va a ser así, igual que la fuerza. Porque el campo es la fuerza por dividida entre la masa, o sea, es como la fuerza por unidad de kilogramo. El campo y la fuerza son lo mismo, prácticamente, no son lo mismo en magnitud,
pero son el mismo vector prácticamente. Ven, entonces este es el vector campo, pero se va a llamar DE, no se va a llamar E, porque esta es una nadita, es una diferencial. El efecto que produce es diferencial. Sería un error si le llamo E. Es lo que he pedido. ¿Okay? Entonces, por ahí vamos. Este va despacio. Si no me lo logran coger completamente, no se preocupen, oigan. Esta es la bisectriz, la vamos a ocupar, la bisectriz. Y voy a redibujar por acá la bisectriz. Quizás voy a exagerar un poquito el ángulo y el DE. Este DE y la bisectriz lo estoy dibujando, no a escala. El ángulo. ¿Sí? El ángulo entre el vector y la bisectriz. Miren. Entonces, ese es el diferencial de campo. Este es el campo que produce este diferencial de carga. Entonces, el problema por ahorita va a ser calcular este DE. Y después vemos cómo le hacemos para integrar hoy. He escogido la partición y todo adecuado. Después veremos cómo le hacemos para integrar. Entonces, podríamos decir, hablemos de la magnitud. De que DE en magnitud es igual a la constante por el DQ entre la magnitud de esto, que es esto, miren. La magnitud de R es el radio del círculo. Este es un dato, este es una variable, así, ficticia. Es un dato entre R cuadrado, esto es una constante. R cuadrado, el radio, ¿eh? Y no lleva el vector unitario porque es así. ¿Sí? Entonces, casi que podría decir yo, bueno, K sobre R cuadrado por DQ. La variable de integración se va tornando en Q, DQ, miren, y lo demás es una constante. Ven. Y eso es de E. En magnitud, ¿no? ¿Ok? Luego voy a sacar las componentes. Yo sé por qué las voy a sacar, ahorita no voy a ahondar en eso. Esta se va a llamar DE paralelo y esta de aquí se va a llamar DE perpendicular. A la bisectriz, oye, a la bisectriz, ¿verdad? O la bisectriz es la base, es como nuestro eje X, Y, todo eso. Entonces, la componente paralela a la bisectriz, la componente perpendicular a la bisectriz. ¿Ok? Yo ya sé que solo nos interesa la paralela. Entonces, a continuación voy a poner DE paralelo, va a ser igual acá. Voy a poner, va a ser igual a DE coseno de teta. La DE paralelo sería DE coseno de teta. O sea, DE, no, perdón, ya sustituirlo pues. Sería K sobre E cuadrado por DQ por coseno de teta. Así. Así me queda. Esa es de paralelo. De paralelo. ¿Ok? Quedó ya. De paralelo. K es una constante conocida, R es un valor de los datos, DQ es la variable de integración, está bien ahí. Y el coseno del ángulo es una función de teta, una función. Entonces, podría ser de que
θ es un ángulo y Q es un ángulo. Toca como unificar variables. θ es una variable, quise decir, perdón. θ es una variable y Q es una variable. Entonces toca unificar variables. Hagamos esa parte hoy. Vamos a hacer aquí, miren. Tenemos la bisectriz. Ah, no, no tenemos la bisectriz. Tenemos aquí O de teta y aquí está de Q. Que tengo de Q, O y he trazado estas líneas. Aquí no quiero manchar. ¿Ves? Las líneas que subtienden al arco. Aquí hay un pequeño DS, un DS, ¿sí? Un diferencial de arco. Y le corresponde un de teta, ¿sí? Porque teta es este ángulo, teta es el ángulo que estoy midiendo ahí, ya lo vamos a ver. Y entonces lo que tengo es de Q y de teta, porque las variables son teta y Q. Teta y Q quiero unificar. Entonces, les voy a poner por aquí solo un explicativo. Esta es la bisectriz, ¿ok? Entonces, si cojo, estoy trabajando este diferencial de aquí, el ángulo es este, miren, teta. Teta sería este ángulo, teta. O sea, ¿en qué posición se encuentra este diferencial? En la posición teta. Aquí. ¿En qué posición se encuentra? Se encuentra en 0, en lado positivo o lado negativo, ¿verdad? Entonces, teta es esto. Y opuesto con el vértice con este ángulo de aquí. Teta, teta. Este mismo ángulo teta aquí en este dibujo sería esto. Y también es esto. Miren, teta es esto y esto. Vale. Ahí está en ese dibujo, el teta. ¿Ok? Entonces, de teta sería esta apertura. ¿Ok? Entonces, de Q va a ser igual a R por DS. ¿Parece? Analicen. De Q es R por DS, diferencial de arco. ¿O al revés? No, esto está mal, perdón. DQ es igual a lambda de S. Así sí. Estoy aquí. ¿Por qué la justificación? Lambda es igual a M entre L, longitud. Entonces, la lambda es lambda, la carga es de Q y la longitud es de S. ¿Ven? ¿Sí? Lambda es lambda, en vez de masa aquí es de Q, la cantidad de carga, y el S es el largo de este trocito. El largo de este trocito es el diferencial de arco, longitud, metros. ¿Ok? Por eso dije que de Q, despejando de aquí, es lambda de S. Lambda de S. ¿Se comprende ya ahí? Como masa es densidad por volumen. Masa es densidad por volumen. Masa es densidad por longitud. Entonces, a su vez, es igual a lambda por R de teta. Así. ¿Qué es lo que queríamos? De Q pasar a teta. Eso es lo que queríamos, de Q pasar a teta. ¿Sí? Esa es la explicación. Esto va a ser un poco repetitivo y se van a acostumbrar. Hoy me basta que me vayan captando las partes. No se me preocupen si no me captan el todo con integridad. Oigan, mi objetivo didáctico ahora es que se vayan acostumbrando, que capten partes. ¿Sí? Y ahí vamos, oigan, porque esto después vamos a hacer más ejercicios y más temas donde se repite. Entonces, ya tenemos la dq es igual a lambda r de teta, ¿verdad? Lo que queríamos. Entonces podríamos decir aquí que DE paralelo es igual a K sobre R cuadrado por
coseno de teta por lambda r de teta. Así ve. Sustituyendo de Q, miren, lambda r de teta, ¿ves? Y entonces, separando, me queda K lambda sobre R, se va una R, miren, K lambda sobre R por coseno de teta de teta. Esto es de paralelo. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Ya está como más cocinado. Coseno de teta, ahí ya nos entendemos, ¿va? Y todo esto puras constantes. Una R se fue, me confirman, no me voy a equivocar. La K y la lambda son puras constantes. La K, la lambda es 10 microcoulomb por metro. El radio no lo puse, pero ok. Entonces, E paralelo va a ser igual a la integral de paralelo. O sea, es la suma. La componente paralela del campo, paralela a la bisectriz, va a ser la suma de todos los diferenciales, la integral. Entonces sería K por lambda sobre R por la integral de coseno de teta de teta. ¿Cuánto es la integral? La integral del coseno. Ajá, K lambda sobre R por seno. ¿Positivo el seno o negativo? Positivo. Positivo, la integral del coseno es el seno, porque la derivada del seno es coseno. Chivo, y los ángulos irían desde negativo phi medios hasta positivo phi medios. ¿Ok? Desde negativo phi medios hasta positivo, porque este es el cero, la bisectriz. Entonces, desde menos hasta más. ¿Sí? Entonces, esto sería K lambda sobre R por, sería seno de phi medios y daría 2 veces eso. ¿Verdad que así queda? 2 veces seno de phi medios al hacer la resta. Se hace positivo. Y eso queda 2K sobre R, 2K lambda sobre R, seno de phi medios. Así queda, 2K lambda sobre R, seno de phi medios. Y eso es la componente paralela. ¿Ok? ¿Sí? La componente paralela. Entonces, estamos en que, aquí lo tenemos ya, la E paralelo es igual a 2K lambda sobre R seno de pi entre 2. ¿Ok? ¿Vamos bien? Y luego quisiera que me hagan un análisis aquí. Miren, ya eso parte un poquito. Esta era la componente paralela. Y la componente perpendicular es esta. Miren, la componente perpendicular. Cuando integremos este, produce una componente perpendicular, que la podemos ver aquí, ¿ve? Y si el hermano que está al otro lado, a igual distancia, va a poder producir una componente perpendicular de esta manera, ¿verdad? Este empuja un poquito hacia abajo, pero su hermano empuja hacia arriba y los dos efectos se anulan. Entonces, aquí hay simetría. Todos estos tienen un hermanito del otro lado que empuja opuesto. Y el resultado es que se anulan. Entonces, podríamos decir que la componente perpendicular es igual a 0 por simetría. Por simetría. Porque todos los de este lado se anulan con los de este lado, así.
Así, mientras que hacia allá ambos empujan al mismo lado y se suman. Por eso esta no dio cero. Es más, si ustedes quieren, hacen algo parecido con las componentes perpendiculares y la respuesta les va a dar cero. Aquí les va a dar cero. Les va a dar seno de phi medio menos coseno de phi medio menos coseno de phi medio, cero. Y entonces se les hace cero. Lo pueden analizar por simetría y se anulan. Entonces podemos concluir que el campo es igual a 2K para este segmento, ¿verdad? No voy a sustituir en números, hasta ahí nos vamos a quedar ya. Sí.